Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Llene mi boca de tu palabra, Señor. Señor, el que tú tienes en tu corazón para tu pueblo y para mí. Yo soy la primera que necesito, Señor. Gracias, Señor, y entregamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los últimos tiempos, el Señor nos ha estado hablando mucho sobre el arrepentimiento y la fe. Y son dos cosas muy importantes que deben ir juntas, ¿no? Son algo que no se pueden separar. Y más todavía, en los tiempos que vivimos, necesitamos mucho que el Señor trabaje eso en nuestro corazón. Porque solamente Dios puede poner el arrepentimiento en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y la fe también solamente Dios puede darnos. Porque son dos cosas fundamentales que necesitamos para caminar con el Señor y para alcanzar, cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y en esta tarde yo quisiera compartir sobre otro don muy importante que también es fundamental para nuestra vida, y más todavía en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que hay tanta incertidumbre, hay tanto temor, hay tantas cosas que está ocurriendo, aún sabiendo que es cumplimiento de la palabra de Dios, que todo esto tiene que acontecer, pero todo esto es solamente para acercarnos más a Dios, es para que nosotros busquemos más de Dios, corramos a Él y dependamos de Él. Es un tiempo que nosotros necesitamos agarrarnos fuerte al Señor. No es un tiempo en que nosotros nos soltemos del Señor. Es ahora cuando tenemos que agarrarnos del Señor para poder estar firmes. Porque si nosotros no estamos firmes, ahora, pues más adelante, lo que está viniendo es mucho más fuerte que esto. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios se cumple. Y nosotros hoy somos testigos de ello, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar en esta tarde sobre el gozo. Y cuánta falta nos hace, ¿verdad? Cuánta falta nos hace el gozo del Señor. Pero ustedes saben que el gozo es un don. Yo voy a compartir con ustedes lo que el Señor me está hablando en este tiempo. Sabemos que hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay mucha aflicción y a veces es bastante duro y bastante difícil. Pero es allí donde el Señor quiere darnos su gozo. Y una de las cosas que el Señor me ha estado enseñando de que el gozo es algo que viene a nuestra vida cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón a Cristo. El gozo viene con Cristo. El gozo viene con la salvación. Y eso es algo que está dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer ¿qué?
como la fe, activarlo. Activarlo y usarlo. Y contrariamente, cuando en la dificultad es que tenemos que activar ese gozo, nosotros hacemos todo lo contrario. En la dificultad que hacemos, nos venimos abajo y nos hundimos. Y no debería de serlo así, ¿no? Entonces, yo quisiera que miráramos esto, que el gozo viene con la salvación, pero a veces tenemos un mal concepto de lo que es la salvación. A veces pensamos que la salvación es solamente ir al cielo. Yo no sé por qué tenemos ese concepto. Sí, es parte de la obra que Cristo vino a hacer en nuestra vida. El ir al cielo es solo una parte. Pero luego hay un proceso de la salvación aquí en la tierra. Y eso implica un caminar con Dios. Eso implica tener una comunión con Dios. Eso implica conocer a Dios, conocer su corazón, conocer su voluntad y conocer cuál es el propósito que Él tiene para mí. Pero eso es un proceso al ir caminando. Cuanto más nosotros vamos buscando a Dios, nosotros vamos completando ese proceso de salvación. Y esa salvación que ha venido a traer a nuestra vida, restauración. Y la restauración, ¿ahora entienden el proceso? Es un proceso. La restauración no ocurre de la noche a la mañana. La restauración trae sanidad, obra libertad, obra, ¿qué cosa? Santidad a nuestras vidas. Pero todo eso es un proceso. Pero en ese proceso el Señor nos ha dado un arma poderosa. Y es el gozo. Estaba yo observando a mi hermano Juan cuando cantaba y bailaba con tanto gozo. Y yo tengo la seguridad que para él no es fácil, que hay mucha dificultad en su vida. Pero ahí está, lleno de gozo del Señor, alabando y danzando para el Señor. Mi hermano, ¿te has acordado del problema cuando tú estabas alabando con tanto gozo? No. ¿Quién se acuerda de los problemas cuando estamos en la presencia del Señor? ¿Por qué? Hay gozo, hay alegría, hay regocijo. Pero creo que lo hemos perdido un poco, ¿no? Vamos a mirar en Nehemías 8:10. Voy a leer solo un versículo y voy a explicar un poquito lo que ha sucedido allí, ¿no? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Cuántas veces hemos dicho? Esta semana he escuchado esa palabra no sé cuántas veces. Ya he perdido la cuenta. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fuerza. Aquí, en este pasaje, nosotros podemos mirar que el pueblo había vuelto después de 70 años de cautiverio. Y había vuelto un buen remanente, un buen grupo de Babilonia. Y estaban todos reunidos en la plaza de la ciudad.
y ya habían levantado el templo, ya habían levantado los muros. Entonces había una mezcla de alegría y de tristeza. Los jóvenes estaban contentos de que se haya podido levantar el templo, pero los ancianos lloraban porque el templo no era ni sombra de lo que había sido. Entonces había una mezcla de emociones allí. Entonces dice que el sacerdote Esdras se levanta y lee delante de todo el pueblo la ley de Dios. Y cuando él lee la ley delante de todo el pueblo, cayó sobre ellos convicción de pecado. Ellos fueron conscientes del pecado tan grande que ellos habían cometido contra Dios, de haberlo rechazado tanto tiempo, de haberlos dejado fuera de su vida. Pero ese pecado trajo una consecuencia muy grande también para ellos, y fue el cautiverio. Ellos fueron llevados a Babilonia y estuvieron allí 70 años. Pero cuando ellos volvieron, Jerusalén ya no era la misma, estaba destruida, estaba hecho una ruina. Y había una mezcla de muchas emociones entre ellos. Pero cuando ellos reconocieron que habían pecado contra Dios, dice la palabra que ellos lloraron. Dice que lloraron amargamente porque habían rechazado a Dios. ¿Qué vino sobre ellos? Arrepentimiento. Hubo convicción de pecado, reconocieron ellos que pecaron contra Dios. Entonces dice que Nehemías, el gobernador, se apresura y les da esta palabra. No os entristezcáis. Sí, hemos pecado contra Dios, pero aquí estamos porque Dios nos hizo volver. Porque hoy podemos ver la misericordia tan grande de Dios sobre nosotros. Hoy podemos ver que Dios en su bondad nos ha perdonado y nos ha permitido volver a nuestra tierra. Y nos está dando otra oportunidad. ¿No sucede eso con nosotros? Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida y nos damos cuenta y nos confronta con nuestro pecado. El pueblo lo que sentía era vergüenza y tristeza. Cuando Dios me confronta con mi pecado, yo siento vergüenza y siento tristeza. Y eso es lo que el Espíritu Santo trae en nuestra vida. Pero por sobre eso, Nehemías les dice, no, levantémonos, vamos a compartir con aquellos que no tienen, aquellos que no pueden. Vamos a compartir todos juntos y vamos a alegrarnos en este día, porque este día es santo para el Señor. Porque su perdón y su misericordia es sobre nosotros. Entonces, eso es más que motivo de alegría, más que motivo de gozo y de regocijo. Y hoy el Señor también nos dice, ¿somos pecadores? Sí, somos pecadores. Pero cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y cuando viene ese arrepentimiento, entonces hay gozo. Hay gozo en nuestro corazón. Y yo creo que una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos sentir es cuando Dios hace esa obra tan grande en nuestra vida y nos inundamos de gozo. Nos llenamos de gozo. Nos llenamos de alegría. Ay, yo no sabría explicar lo que es eso, ¿no? Pero yo creo que aquellos que han sentido me entienden lo que yo quiero decir. Y no hay cosa más maravillosa que esa, de ser llena. Cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios, podemos ver la mano de Dios
haciendo, trabajando en nuestra vida, eso llena nuestra vida, desborda nuestra vida. Amén. El pueblo escogido por Dios. Israel era el pueblo escogido, pero aún así pecó contra Dios y sufrió las consecuencias de su pecado. El pueblo de Israel, sin el templo y sin Dios, no eran nadie, no tenía identidad. No valían absolutamente nada. Mi pregunta en esta tarde, ¿quién eres tú sin Dios? ¿Quién soy yo sin Dios? Sería importante meditar un poco en esto, ¿no? ¿Quién soy yo sin Dios? Si Dios no es en mi vida, ¿qué valgo yo? ¿Qué valor tiene mi vida? Porque el pueblo de Israel sin Dios no tenían valor ninguno. Pero Dios los amaba. Dios los escogió. Dios los hizo su pueblo. No eran porque eran buenos, porque eran pecadores. Pero Dios también. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos escogió, nos amó y nos hizo su pueblo. Y aún sigue manteniendo su misericordia sobre nosotros. Dios no ha quitado su misericordia de nosotros. Sigue manteniendo su misericordia. Allí en esa plaza, el pueblo estaba llorando. Una parte y otra parte estaban contentos. Y Dios estaba dispuesto aún para ellos reconstruirlos y restaurarlos como su pueblo escogido y amado. Y eso no es diferente para nosotros, porque el gozo del Señor, el Señor me dio esta palabra, y es una palabra que me tocó. El gozo del Señor se encuentra en el camino de la restauración. ¿Por qué? La vida aquí no es fácil. Pero cada vez que Dios trabaja algo en nuestra vida, hay un gozo desbordante. Y ese gozo nos da la fuerza para seguir. Ese gozo es el que nos da la fuerza para seguir. Porque yo creo que si Dios no nos hubiera dado ese gozo, entendamos esto, que el gozo solamente lo puede dar Él. El gozo no está en nosotros. Nosotros somos muy fáciles de desanimarnos, de hundirnos y venirnos abajo, ¿verdad? Eso es lo más rápido que nosotros hacemos. Pero cuando Dios toma nuestra vida y comienza a trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter, entonces ese gozo que Él pone en nosotros es el que nos fortalece para seguir, para perseverar y para seguir buscando que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Nehemías se apresuró a recordarles quién era Dios. ¿Quién era Dios para ellos?
Era el santo, él era el eterno. Ellos le conocían como el gran yo soy, el eterno, el poderoso, el que creó los cielos y la tierra. Ese era el Dios que le estaba dando otra oportunidad. Y ellos tenían que regocijarse en esto, en saber que Dios estaba aún para ellos, que Dios los seguía amando, que Dios seguía manteniendo su misericordia sobre ellos. Y en esta tarde, mi hermano, mi hermana, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, es el que está para ti. Es el que mantiene su misericordia para tu vida, para mi vida. Y es el que nos ayuda a seguir. Nos quejamos mucho de las aflicciones y los problemas. Nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. O a lo mejor somos peores. Somos mucho de quejarnos. Nos quejamos mucho. Pero saben que la aflicción, la dificultad, la tormenta que podamos pasar es solamente un instrumento que Dios usa para formar a su Hijo Jesucristo en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo. Y que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y para que Cristo sea formado en nosotros, Dios tiene que usar herramientas, instrumentos. Y esos instrumentos son las dificultades, los problemas, las aflicciones. Porque por nosotros mismos no buscamos a Dios. Y por nosotros mismos no permitimos que Dios trabaje en nosotros. Porque nos consideramos buenos. Nos consideramos que no necesitamos cambiar. Queremos que el otro cambie, pero nosotros no. Yo estoy bien como estoy. No estamos bien. La palabra dice que el que piensa que está bien, cuide de no caer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No estamos bien. Cristo aún no ha sido formado en nosotros. Ese es el proceso de la restauración. Cristo tiene que ser formado en nosotros, pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso es con nuestro caminar diario con el Señor. Por eso es que es muy importante que yo tenga mi tiempo de comunión con Dios y mi tiempo de estudiar la palabra con el Señor. Porque es en su palabra donde Dios se va a revelar a mi vida. Si yo no tengo una vida con Dios, un caminar con Dios, Cristo nunca va a ser formado en mí. Puedo venir a la iglesia, sentarme, escuchar, recibir y voy a salir exactamente igual, no va a haber ningún cambio en mi vida. Pero cuando yo busco, cuando yo pongo a Dios en primer lugar, cuando mi meta sea Cristo, porque nuestra meta tiene que ser Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es llegar al cielo. El cielo está aquí en la tierra. Y es aquí donde aprendemos a caminar en el cielo. Mi meta es Cristo. Mi meta es que Cristo sea formado en mí. Y cuando Cristo es formado en mi vida, cuanto más Él va siendo formado en mí, más yo camino con el Señor en ese gozo, en ese regocijo. No depende de mi circunstancia. No depende de mi estado de ánimo. Depende de mi relación con Dios. El Salmo 103:14 dice que el Señor sabe nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos débiles. Vamos a mirar alegría del hebreo Chedbat, que quiere decir regocijarse o alegrarse. Y la palabra fuerza es del hebreo maús,
quiere decir lugar fortificado, defensa, fortalecer, protección, refugio. Y la raíz de la palabra fuerza es ser fuerte. Pero no en mí misma. Ser fuerte no en mí misma, sino es una palabra asociada de que yo dependo de un lugar fortificado, y ese lugar fortificado es Dios. Yo soy fuerte en Cristo. Yo soy fuerte en Dios. Eso es lo que me dice esta palabra. El gozo del Señor deriva de un fortalecimiento interno de nuestra relación con Dios. Cuando viene, hoy en día, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos, casi todo, es la necesidad económica, porque casi no hay trabajo, hay que pagar muchas cosas, y es una de las cosas que nos agobia un poquito. Y luego está la enfermedad, ¿no? Hay un miedo a la enfermedad, pero sin embargo, cuando yo tengo esa relación, esa confianza en el Señor nos hablaba de la fe. Y la fe es confiar plenamente en el Señor. La fe es descansar en el Señor. Nosotros cantamos, decimos, Dios grande, Dios poderoso. ¿Pero realmente creemos eso? ¿Creemos lo que nosotros proclamamos? Que Dios, Él es Dios grande, es poderoso, que Él hace todas las cosas, que Él tiene todo el control en sus manos. ¿Creemos eso? Porque la fe es eso, creer realmente quién es Dios. Y cuando yo creo que quién es Dios, yo creo en lo que Él puede hacer. Y Dios lo puede hacer todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿O hay algo que Dios no pueda hacer? Dios lo puede hacer absolutamente todo. Cuando Cristo vino, Cristo se humilló, lo dice en Hebreos, se humilló, dejó su trono de gloria y se hizo hombre. Se hizo como un pecador. Aunque Él no era pecador, Él se hizo pecador por nosotros. Él siendo Dios, Él siendo la palabra poderosa, Él siendo el creador de los cielos y la tierra, Él dejó su trono de gloria, bajó, se humilló, murió por ti, por mí. Y Él restauró la paz con Dios. Y esa paz con Dios deriva del gozo que Él trae a nuestras vidas. Y eso viene con Él. Nosotros necesitamos aprender a mirar los problemas no como problemas. Necesitamos aprender a mirar los problemas como oportunidades. Un problema es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para conocer el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios hacer con ese problema? ¿Qué Dios quiere hacer con esa aflicción? ¿Qué Dios quiere hacer en la circunstancia que estamos viviendo? ¿Qué Dios quiere trabajar? ¿Qué Dios quiere enseñarnos? ¿Qué Dios quiere mostrarnos? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Podemos ver en Juan 17:3. Esto es una oración que el Señor Jesús hizo por sus discípulos. Pero no solamente por sus discípulos entonces, también es una oración por todos aquellos que habían de creer en Él. Y allí entramos nosotros.
Allí entramos tú y yo, entramos en esta oración que Jesús hizo. Pero yo quiero leer el versículo 13. Y Jesús dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Él estaba haciendo la oración en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo. Y nosotros necesitábamos esta oración. Y Él dice, le está pidiendo al Padre, le está rogando al Padre por ti y por mí. Y está diciendo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Si Cristo es en mi vida, yo tengo que tener este gozo. Tiene que estar en mí. Y necesitamos este gozo aquí en el mundo, ¿no? El gozo no lo necesitamos en el cielo, la fe no lo necesitamos en el cielo, el arrepentimiento no lo necesitamos cuando estemos allí con Él en la gloria. Pero el arrepentimiento, la fe, el gozo y todo ese proceso de restauración lo necesitamos aquí. Y es aquí donde tenemos que vivirlo. Es aquí donde tenemos que nosotros llevarlo a nuestra vida. Jesús experimentó, Él dice su gozo, porque Él sentía, estaba lleno de gozo. Pero fíjense que esta oración Él hizo y este gozo Él sintió poco antes de ir a la cruz. Él sabía dónde iba, Él sabía lo que le esperaba. Pero eso impidió que Él sintiera gozo, Él fuera lleno del gozo del Padre. Eso no impidió. Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía que iba a entregar su vida en esa cruz, pero Él estaba rebosante del gozo que estaba recibiendo del Padre. Y ese gozo le estaba dando la fuerza para ir a la cruz. Y cuando nosotros tenemos una vida con Él, una comunión íntima con Él, Él nos da ese gozo para fortalecernos, para pasar la prueba, para llegar a la meta, para llegar al otro lado donde Él quiere llevarnos. Nosotros somos muy conformistas. Nos conformamos con lo que tenemos. Y nos conformamos con lo que vivimos. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿vale? No voy a tocar el tema que no fuera espiritual. Dios quiere llevarnos mucho más. Dios quiere llevarnos a otro nivel de vida con Él. Pero nos conformamos con lo que tenemos. Nos conformamos con las migajas. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de dar ese paso y de decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero alcanzar esa meta. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde tú quieres llevarme? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Sin olvidar que nuestra meta es Cristo. Porque solamente con Cristo podemos hacer todas las cosas. Sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Y Él mismo lo dice, que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Entonces, la oración que Jesús estaba haciendo, lo estaba haciendo poco antes de ir a la muerte, de ir al sufrimiento. Así como Nehemías necesitaba dar al pueblo un plan de reconstrucción. Nehemías fue enviado para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo y los muros. Y él tenía un plan para hacer. Nosotros también necesitamos un plan de reconstrucción.
para nuestra vida. Y ese plan que el Señor nos dio fue Cristo. Y el que lleva a cabo esa reconstrucción es el Espíritu Santo. ¿Conocemos al Espíritu Santo? ¿Sabemos quién es? Es importante conocerlo. Si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, pues estamos mal y estamos perdidos. Porque el que hace la obra en nuestra vida es Él. El que hace la reconstrucción y la restauración de nuestra vida es Él. Porque Jesús dijo que Él vino a dar de lo suyo para nosotros. El gozo es el resultado de una vida disciplinada y guiada por el Espíritu Santo. ¿No es eso maravilloso? Es una vida disciplinada y guiada por el Espíritu Santo. Si miramos Juan 15:11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué gozo? El que él estaba recibiendo del Padre. Recordemos que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él fue obediente hasta la muerte. Él vino y obedeció todo lo que el Padre le dijo que hiciera y que hablara. Él se sujetó al Padre y se ciñó al mandamiento del Padre. Se ciñó a lo que el Padre le dio para hacer y no salió fuera de eso. Y el Padre lo respaldó. Respaldó esa obra que Él vino a hacer. Y no solo lo respaldó, que lo glorificó. Amén. Y ese gozo que Él estaba recibiendo del Padre, dice que ese gozo sea cumplido en nuestra vida. Que nosotros podamos vivirlo. Pero no solo cuando estamos bien. No solamente cuando recibimos algo bueno y podemos estar contentos. No. El gozo tiene que ser continuo. El gozo no tiene que cambiar en nosotros. Dice, si nosotros tenemos el gozo del Señor, entonces ¿por qué fluctuamos tanto en nuestra fe? ¿Por qué somos tan cambiantes? Hoy estamos, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios tiene el control. Pero al otro momento, Señor, ¿dónde está? Que no te siento, no te veo. ¿O solamente a mí me pasa? ¿Somos así o no? Nos dejamos llevar demasiado por nuestras emociones y nos salimos de la fe y de la confianza en el Señor. El Salmo 40:16 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Cuando venimos a Dios, ¿con qué expectativa venimos? ¿Con qué actitud vamos a Dios? ¿Qué es lo que realmente vamos buscando de Dios? Esto es muy importante examinarnos un poco.
¿Saben? Cuando yo empecé a buscar los versículos que hablan sobre el gozo, déjenme decirles, hay un montón, no les puedo decir cuánto es, pero hay muchísimo. Yo creo que si yo pongo todos los versículos, leo todos los versículos que habla de gozo, nos vamos a pasar la noche aquí. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para nosotros, para el Señor es importante. Porque para nosotros es importante. Porque si no fuera por el gozo del Señor, no estaríamos aquí. Si no fuera por su fuerza, por la fortaleza que Él nos da, no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos? Yo no sé ustedes, pero yo creo que ya no existiría yo en este mundo. Dice, gócense y alégrense en ti todo lo que te buscan. ¿Venimos con esa actitud al Señor? ¿Nos gozamos cuando venimos a Él? ¿O solamente venimos para llorar y para quejarnos y para traer al Señor toda nuestra basura? Porque la mayoría de las veces eso es lo que hacemos. No está mal, pero no siempre. Tenemos que recordar quién es Dios. Dios es demasiado grande, es demasiado santo. Y tenemos que mirar, cuidar la actitud con que venimos delante de Él. Y el salmista dice, gócense y alégrense en ti, en el Señor, porque nuestro gozo, nuestra fortaleza está en el Señor. No depende de mi fuerza, no depende de la capacidad que yo tenga para hacer algo, que no lo tengo. No tengo ninguna capacidad para hacer. La única capacidad que tengo para hacer es pecar. Para otra cosa no tengo. Y yo dependo del Señor. Y yo tengo que venir con Él. El Salmo 100 dice, venid ante su presencia con regocijo. Y en todos los salmos vamos a ver eso. Que tenemos que venir delante del Señor con regocijo, con gozo, con alegría, con gratitud. ¿Y saben qué? Cuando nosotros hacemos eso, marca la diferencia en nuestra oración. La oración no es la misma. ¿Saben qué? He aprendido algo con el Señor. Cuando yo vengo al Señor con esta actitud de gozo, de realmente ser agradecida al Señor y alabarle, venir con alabanza, con adoración delante de Él, yo no tengo que pedir para que el Señor haga las cosas para mí. ¿Por qué? Dice la palabra que el que pelea por nosotros, ¿quién es? El Señor. El Señor es el que me bendice. El Señor es el que pelea por mí. El Señor es el que me cuida. El Señor es el que me da todo lo que yo necesito. Entonces, yo tengo que cambiar un poco más mi oración y venir con una actitud de regocijo delante de Él. Porque Él, dice el salmista, Él es mi roca firme. Él es mi escudo, mi alto refugio. Él es mi fortaleza. Y esa es la actitud con la que tenemos que venir. En 1 de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice que tenemos que gozarnos ¿en qué? En los padecimientos. Aquí hay una palabra muy importante. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Saben? En los momentos más difíciles de mi vida,
en los momentos en que yo no he tenido fuerzas y yo no he visto salida y yo no he visto la luz, es cuando yo he visto la gloria de Dios. Es cuando Dios se ha revelado y es cuando yo he podido conocer un poco más a Dios. Y Pedro está diciendo, para que también en la revelación de su gloria, también os gocéis con alegría. Dijimos que la aflicción es una oportunidad. La aflicción es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Porque es allí donde vemos la gloria de Dios, porque es allí donde realmente buscamos de todo corazón al Señor. Porque cuando las cosas están bien, no nos engañemos. Cuando las cosas están bien, oramos, pero hacemos una oración superficial, una oración tranquila. Pero cuando las cosas están mal, ¿cómo venimos? Pidiendo a gritos socorro a Dios. ¿No es verdad? Entonces, ¿eso no es una oportunidad para ver la gloria de Dios? Entonces, a lo mejor desde esta tarde ya vamos a mirar de otra manera las aflicciones. En vez de verlo como algo malo, como un sufrimiento, ya los vamos a ver como una bendición. ¿No? Porque son los instrumentos que Dios usa. Primero para acercarnos a Él, para llevarnos a Él. Y para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder, para mostrarnos que Él sigue siendo Dios. Pero también para mostrarnos que Él nos ama y que su misericordia aún está sobre nuestra vida. Él está aún con nosotros. Y otra de las cosas que el gozo trae es descanso. A veces estamos muy trabajados, muy turbados y no hay paz. Pero sin embargo, cuando nosotros experimentamos el gozo del Señor, hay un descanso. El hermano Juan estaba compartiendo esta mañana arriba en el pueblo sobre el descanso, el reposo de Dios. Y necesitamos buscar el reposo de Dios, el descanso de Dios. Y eso es algo que solamente podemos encontrar en el Señor. El Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Así como el Señor no dejó a su pueblo, no abandonó a su pueblo. El Señor pudo haber destruido al pueblo de Israel, pero no lo hizo. Mantuvo su misericordia y mantuvo su amor sobre ellos. Es más, yo creo que es el único pueblo que está aún en pie, tantos milenios, y aún sigue manteniendo su fe, aunque ellos creen en las leyes de Moisés, pero ahí están, ¿verdad? Y sabemos que Dios los va a restaurar, porque hay una promesa para ellos, pero también hay una promesa para nosotros. Dios sigue manteniendo su misericordia sobre nuestras vidas. Pero hay una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, que hoy nosotros tenemos más visión. Nosotros conocemos más. ¿Por qué? Primero, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la palabra más segura, la palabra viva y eficaz, que es el que nos muestra el camino. Y es lo que usa el Espíritu Santo para revelar a Dios Padre, para revelar a Dios Hijo
y para revelarse a sí mismo, el Espíritu Santo. Y Dios usa para que también sepamos quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Quién soy yo en Dios? Es la pregunta que estuvimos haciendo. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Qué hizo Cristo para que yo forme parte del plan y del propósito de Dios? Todo esto lo tenemos aquí. Tenemos más visión, conocemos más, hay más conocimiento. Pero ¿eso qué implica? Más responsabilidad. Tenemos más responsabilidad delante de Dios. Y es mucha la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque al que se le dio más, se le demandará más. ¿El pueblo de Israel está allí? Sí. Dios va a volver a visitarlos, pero ellos no tienen la verdad que nosotros tenemos. Entonces no hay excusa. Entonces, ¿por qué seguimos quejándonos? ¿Por qué nos afligimos tanto? ¿Y por qué nos preocupamos tanto por lo que no tenemos? ¿Por qué mejor no agradecemos por lo que sí tenemos? Y somos más que bendecidos. Somos más que bendecidos. ¿Me van a decir que no? ¿Hoy les ha faltado algo? ¿Ayer les faltó algo? El mañana todavía no ha llegado. En las damas siempre decimos, el ayer es el mañana, hoy es el mañana del ayer. Hoy es el mañana que ayer nos preocupaba tanto. Pero ¿cómo hemos vivido este día? ¿Cómo hemos vivido este día? Con la bendición de Dios. Nos permitió despertar esta mañana. Nos dio el milagro de la vida. Hermanos, ¿cuántos no han despertado hoy? ¿Cuántos no han tenido esa bendición? ¿Cuántos están en una cama de hospital luchando por su vida? Nosotros estamos aquí buscando del Señor. Estamos en la presencia del Señor. Nos dio fuerza para levantarnos. Hoy hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? El Señor nos dio la fuerza para hacer todas las cosas que hemos podido hacer. Hemos llegado hasta aquí. El Señor nos ayudó a llegar hasta aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto? No podemos tener una vida de fe sin la fuerza del Señor. Una vida de fe, un caminar de fe, siempre es con la fortaleza del Señor, con su fuerza. Nosotros no tenemos fuerza para caminar. Porque si nos hubieran dado, a lo mejor era mejor quedarse en camita o en un sillón calentito, viendo una buena película. Tienta, ¿no? Es tentador. Pero estamos aquí. El Señor nos ha traído aquí. Y yo les puedo garantizar una cosa, que hoy salimos con nuestra bendición en la mano. Salimos con nuestra bendición en la mano. No importa la situación que estemos viviendo. No importa la situación que estemos pasando. Hagámoslo llenos
del gozo y la fortaleza del Señor. Hagámoslo con gozo, con gratitud, y va a cambiar la situación. Déjenme decirle que va a cambiar el panorama. Cuando nosotros realmente aprendamos a caminar en ese gozo, seamos llenos de ese gozo del Señor y alcancemos esa fortaleza en Él, otro va a ser el panorama para nosotros. Otro va a ser las cosas. Vamos a mirar de otra manera. Vamos a entender de otra manera la situación que estamos viviendo. Un pastor estaba hablando, no sé quién lo subió, se subió a un grupo y estaba hablando sobre la verdad y la realidad. La realidad, sí, hay un virus allí fuera que está matando mucha gente, pero la verdad es que yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que me guarda, un Dios que me sana, un Dios que me fortalece. Pablo dice, es verdad que hay necesidad, sí, mucha gente está pasando ya hambre, pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso es verdad para nosotros también? ¿Podemos decir con convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero es una mente muy débil. No convence tanto. ¿Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Gloria a Dios. Podemos decirlo, no solo decirlo, podemos vivirlo. Porque esa es la meta, que Cristo sea en nosotros y en Cristo lo vivimos todo. En Cristo lo alcanzamos todo. La palabra de Dios nos dice que el Padre le entregó todo al Hijo. Todo, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Todo es de Cristo. Entonces, si Cristo nos está diciendo que Él nos da, entonces nosotros podemos vivir y caminar en ello. ¿No es así? Entonces, el Señor también le dijo a su pueblo, Isaías 12:6. Pero yo quiero entregarte este versículo en esta tarde. Isaías 12:6. Y Dios le dijo a su pueblo, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a quitar esto, moradora de Sión, y vamos a poner nuestro nombre. Regocíjate y canta, Vladimir, porque grande es el que está en medio de ti, el Dios Todopoderoso. Regocíjate y canta alegría. Regocíjate y canta Juan. Regocíjate y canta Rafael, Teo, Lida, Amparo, Ingrid, Catherine. Regocíjate y canta Daniel, Yaroslava, Auri, Francela. Regocíjate y canta, porque grande es el que está en medio de ti, el Todopoderoso, el grande, el Santo, Jehová de los ejércitos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Lo tenemos que creer, pero lo tenemos que vivir. Yo sé que no es fácil, porque es un área de mi vida que el Señor está trabajando mucho. A veces dejamos que otras personas nos quiten ese gozo, pero no tiene que ser así. El gozo que el Señor te ha dado es tuyo y no permitas que nadie te lo quite.
No permitas que ningún problema te lo quite. No permitas que ninguna aflicción te lo quite. No permitas que ninguna tormenta o situación o circunstancia, nadie ni nada te lo quite. Eso es tuyo, pero tienes que vivirlo. Tenemos que vivirlo, tenemos que levantarnos en ese gozo, porque esa es la fuerza que mueve nuestra vida. Y esa es la fuerza que nos ayuda a alcanzar la meta. ¿Quién? Cristo. Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el Señor nos ha dado su gozo y podemos vivir en ese gozo. Ya no tenemos que vivir tristes ni con la cabeza baja. El Señor dice en su palabra que Él nos puso como cabeza y no como cola. Dice, nos puso arriba y no abajo. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas tenemos? Un montón de promesas. No sé cuánto exactamente. Si les digo una cifra les voy a mentir porque no lo sé. Pero hay muchísimas promesas para cada situación de nuestra vida. Hay promesas. Muchos dicen que la palabra no temas dice 365 veces. No es verdad. No es verdad. Lo he estado contando y lo he estado mirando. La palabra no temas dice 70 veces. Pero es más que suficiente. En un día que el Señor te diga 70 veces no temas, eso es más que suficiente. ¿Verdad? Entonces, adelante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Tómalo y vívelo para ti. Hazlo tuyo. Haz tuya esta palabra del Señor, porque el Señor está trabajando, porque estamos en días que de verdad que necesitamos este gozo. Y es este gozo que el Señor pone en nuestra vida y en nuestro corazón, es el que nos va a ayudar a permanecer firme y a seguir perseverando. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.